Somos dos mujeres profesionales de diferentes campos con inquietudes similares acerca de las problemáticas que se generan a nuestro alrededor. Este podcast es un espacio de reflexión acerca de temas sociales, coyunturales y estilos de vida. Nos aproximamos a los distintos temas desde la libertad y con optimismo. Profundizamos en las problemáticas desde un enfoque académico, vivencial y práctico. Esa combinación entre lo intelectual y lo experiencial es lo que hace Serendipia una alternativa diferente. Cuestionamos e invitamos al debate, entendiendo que solo a través del diálogo somos capaces de cambiar nuestra realidad. Serendipia. La fortuna de encontrarnos. Hola, bienvenidos al programa número 10 de Serendipia. Hoy quisiéramos comentar qué es lo que nos lleva al éxito. ¿Es la suerte? ¿Son las oportunidades? ¿O es el esfuerzo? Entonces, nos ha parecido importante hablar en este programa de las personas exitosas, las personas que han sobresalido, las personas que tienen desde premio Nobel, medalla olímpica y demás, qué es lo que ha hecho o qué es lo que ha contribuido a este éxito, ¿verdad? Y bueno, son muchos factores, pero quisiéramos comentar tres importantes y vamos a desarrollar y profundizar en este tema. Mi nombre es Paola Casa. Yo soy Irene Ancín. Y hoy vamos a hablar del éxito. Entonces, bueno, empecemos. El trabajo. ¿Es el trabajo, es el esfuerzo lo que te lleva al éxito? Bueno, siempre hemos escuchado o hemos creído que con trabajo y más trabajo vamos a tener éxito en la vida, ¿verdad? Y es cierto que para poder lograr el éxito no debemos dejar pasar las oportunidades. Somos libres, ¿verdad? Para decir lo cojo o dejo que el tren pase. Pero esta idea preconcebida no es del todo cierta o podemos decir fidedigna, porque un estudio dice que aproximadamente 2,5 millones de estadounidenses de entre 18 y 65 años que trabajan a tiempo completo durante todo el año, es decir, están activos todo el año, en la oficina del censo se los califica como pobres. Es decir, por mucho que yo trabaje, ese trabajo no me va a garantizar el éxito. Es decir, trabajo no es sinónimo de éxito y por eso en un ratito Paola nos va a decir cuáles son esos 3 factores que son fundamentales para que nosotros podamos alcanzarlo o por lo menos pensar en alcanzarlo. La gente no está segura, ¿verdad? O no conocemos realmente cuál es el rol de las oportunidades, el esfuerzo y la suerte, que son estos 3 elementos que los repetimos y no nos vamos a cansar de repetirlos porque es importante bajarlos a la tierra y poder realmente conocerlos, ¿sí? Por ejemplo, también, ¿qué pasa en ciertos países? Existe evidencia que muchos niños en el mundo no optan o no estudian porque al final decimos, ¿para qué vamos a estudiar si no vamos a tener oportunidades? ¿Para qué vamos a ir al colegio? ¿Para qué vamos a ir a la universidad si al final voy a estar como estuvieron mis papás, como estuvieron mis abuelos? Y aquí estamos entrando ya a un tema que es sumamente relevante e importante, que es la movilidad social, que ya lo vamos a desarrollar también más adelante. Entonces, de momento nos podemos quedar con 3 palabras claves que son la oportunidad, el esfuerzo y la ¿verdad? Suerte. Y la suerte. Y además quedémonos también con esta idea de la movilidad social, que es un concepto clave para entender también el tema que vamos a tratar hoy día. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo que se espera? Que la persona que se esfuerce sea la persona que llegue al éxito. Y en este momento, la palabra éxito, a partir de ahora, vamos a relacionarla con ingresos. ¿Cómo yo obtengo ingresos? ¿Y cuáles son los determinantes o los factores que van a lograr que yo tenga éxito que está traducido en ingresos? Esos 3 que mencionaba Irene, que son esfuerzo, oportunidades y suerte. Pero entre oportunidades y suerte sí quisiéramos hacer una distinción, creo que vale la pena. Suerte es simplemente azar, ¿verdad? Algo como una lotería, algo que realmente me viene dado y que yo no puedo hacer absolutamente nada para poder controlarlo. Y nadie desde fuera pudo dármelo o controlarlo. Exactamente. Por ejemplo, algo como la lotería, algo como la fecha en la que nací, el mes en el que nací, el país en el que nací, ¿verdad? Si soy hombre, si soy mujer. Exacto. Ahora, las oportunidades
aquí sí tiene que ver alguien que, digamos, metió cuchara, como decimos, y nos dio la oportunidad de algo. Entonces, por ejemplo, puede ser alguien que vio un potencial en nosotros, puede ser alguien que por tener los recursos nos dijo, ok, tú sí vas a ir a estudiar, que puede ser, por ejemplo, en el caso de Irene y mío, nuestros padres que decidieron que sí podíamos estudiar en el colegio de la universidad, que sabemos, eso es lo que otras personas no pueden tener. Ahí estamos hablando de la desigualdad de oportunidades, que ya vamos a hablar eventualmente de esto, pero lo que quiero decir es que quede claro que suerte y oportunidad es diferente, ¿ya? Entonces, yo les decía que lo ideal es que una persona que trabaja tenga éxito y que la persona que se esfuerce tenga éxito. Pero puede pasar que una persona que no se esfuerza, con un golpe de suerte, con que se gane la Lotería Nacional, el Guachito, el Pozo Millonario, lo que sea, tenga ingresos elevados, altos, importantes. Exacto. Entonces, no es raro encontrar lo contrario, ¿verdad? Una persona que sin esforzarse tenga dinero, o tenga ingresos, o tenga éxito, y una persona que se esfuerza no lo tenga. Ahora, hablemos un ratito de la desigualdad de las oportunidades, que aquí es donde está lo diferente. Los famosos, que hoy le llaman en los medios, los famosos privilegios. Es que tú tienes privilegios. Como tienes privilegios, entonces lograste estudiar, lograste conseguir un trabajo, lograste emprender, etc. ¿Qué son los privilegios? ¿Qué es esta desigualdad de oportunidades? Son estas diferencias en las posibilidades de recibir un ingreso, aun cuando eres una persona igual a la otra. Digamos, naciste en el mismo país, naciste en la misma ciudad, naciste más o menos en el mismo barrio, y sin embargo, a ti se te dio oportunidades que a otros no. Como decíamos, es algo externo, es un padre que ve en ti un potencial, un mentor que dice, yo creo que tú puedes sobresalir en esto. Ahí es donde está la desigualdad de las oportunidades. Las personas tienen oportunidades desiguales de tener ingresos debido a, por ejemplo, el género. Y vamos a profundizar un poquito en eso más adelante. O, por ejemplo, por la raza, de qué raza eres. Eso puede ser que haga que tú tengas una oportunidad diferente. Ojo, aquí es donde se puede confundir con la suerte, pero ahí es cuando viene otra persona y dice, no, yo a ti te voy a dar la oportunidad. Y, por ejemplo, los ingresos de los padres. Eso puede ser también una diferencia ahí se puede ver la desigualdad de las oportunidades. Entonces, hay un ejemplo interesante. Según la Oficina de Estadísticas Laborales en Estados Unidos, en el 2012, por ejemplo, los hispanos, aquí hablando de raza, y los afroamericanos con un título universitario o superior y que trabajan 27 semanas o más al año tienen el doble de probabilidades de ser pobres en comparación con blancos y asiáticos, es decir, no hispanos. Entonces es interesante porque aquí estamos hablando de raza, estamos hablando de oportunidades y estamos hablando de una diferencia abismal entre ingresos, ¿verdad? Y al inicio me había olvidado comentar, que es un dato súper importante, que en el caso latinoamericano casi el 60% de los ninis, que se llaman así a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, provienen de hogares pobres o vulnerables. Es decir, hay ciertos factores que sí van a determinar o van a influir, me van a ayudar o no me van a ayudar a que yo pueda tener éxito en la vida. Entonces esto es importante que lo tengamos claro, ¿no? Porque muchas veces decimos, es que tiene esa situación económica porque quiere. Bueno, es una forma egoísta y una forma un tanto limitada de ver la realidad, ¿no? Porque sí hay factores que van a determinar que seamos más o menos exitosos. Un ejemplo que nos pareció así bien gráfico y pertinente después de ver un video que un colega nos compartió sobre justamente el éxito, la suerte, la oportunidad, veíamos que los jugadores de hockey, pues en un equipo de hockey tú tienes jugadores, ¿verdad? Entonces resulta que los jugadores que nacen en enero van a tener más posibilidades de tener éxito como jugadores de hockey que si naces en diciembre. Junio, noviembre, diciembre. Es decir, si yo nazco en el primer trimestre, voy a ser un mejor jugador de hockey que si nazco en otro momento del año. ¿Por qué? Porque los que nacen en enero son los mayores. Por tanto, van a tener más tiempo, más meses, más años para irse desarrollando, ¿verdad? Además de... Son más fuertes, son más rápidos y es interesante porque la relación es 4-1. Es decir, ya una vez que ya son seleccionados y le preguntas a esta persona, oye, ¿tú por qué eres bueno? Te va a decir, no, es que yo tengo la disciplina y hago el esfuerzo, me levanto temprano. Mis papás me llevaron a entrenar. Mis entrenadores son los mejores, etc. Y finalmente, cuando ya llegan a la liga, digamos, profesional, te das cuenta que, ¿verdad? 4-1, es decir, 4
la mayoría nació en el primer trimestre, mientras que hay un 10% nada más que nació en el último trimestre. Y te das cuenta que hay el factor suerte. Ahí sí hay un factor suerte, y es importante también mencionar aquí por qué somos así. O sea, por qué cuando nos preguntan ¿y por qué has llegado donde has llegado? Tú dices, no, por mi constancia, mi disciplina, mi esfuerzo, mis papás me dieron la oportunidad. Pero nos olvidamos de este factor suerte, ¿no? Que es decir, oye, tuve la suerte de hablar con Pepita Pérez, que me dijo que estaba haciendo un doctorado justo en el momento que yo estaba pensando hacerlo, entonces hice match, me pasó la información. Fue suerte que se haya dado esa situación donde nos juntamos las dos y habláramos de este tema. Entonces, hay una cuestión que es importante traerla en este momento, que se llama el sesgo egocéntrico. Y el sesgo egocéntrico lo que dice es que estamos tan centrados, porque claro, somos individuos con nuestras realidades, nuestras experiencias, que solamente vemos aquello que hacemos nosotros, o es más fácil ver lo que yo hago. Por eso cuando me preguntan por qué tengo éxito, nunca le atribuyo a los factores externos o a la suerte, sino es mi trabajo, es mi inteligencia o mi dedicación. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo también muy gráfico que, por ejemplo, cuando tú le preguntas a un grupo de autores que han escrito un paper, cuánto hizo cada uno de ese paper, si sumas los porcentajes, te sale más de un 100%, suele salir un 140%. Es decir, todos hicimos mucho más de lo que realmente hicimos cuando nos lo preguntan. Entonces, bueno, esto es algo curioso y siempre decimos que los seres humanos somos complejos, ¿no? Y lo somos. Sin duda. Ahora hablemos un poquito de la responsabilidad y la autonomía. Esto es interesantísimo porque aquí vamos a meter un poquito el tema del género. Digamos, algo que ya hemos mencionado, incluso en el programa anterior hablamos algo del género, como a veces, en este caso específico que les voy a comentar, tal vez las mujeres pueden salir mal paradas, entre comillas, con respecto a la responsabilidad. Y me voy a referir específicamente a los hijos. Entonces, hay un tema interesante, y es cuando una persona decide, por ejemplo, está en un trabaja, es empleada, tiene un salario, tiene esta estabilidad, y decide al final salir y trabajar por cuenta propia, dejando de ser empleado. Esa decisión es interesante porque está relacionada con tener hijos. Mucha gente que ya empieza a tener hijos quiere tener esta autonomía, prefiere trabajar por cuenta propia, prefiere no ser empleado, ¿ya? Pero tener hijos lo que hace es cambiar esas preferencias que son fundamentales para tomar esa decisión de dejar de ser empleado para empezar a trabajar con cuenta propia. Entonces, tener un hijo aumenta esa preferencia por la autonomía, lo que aumenta la probabilidad de trabajar por cuenta propia. Y estuvimos hablándolo, ¿verdad? Porque decíamos, a ver, el género es ser hombre o mujer, es cuestión de suerte o es una cuestión. Entonces, al final lo que tenemos claro es que ser hombre o mujer es una cuestión de suerte. Nuestros papás, ahora hay muchos avances y uno puede, creo que hasta elegir el sexo, pero en la época de nuestros papás eso era impensable. Nosotras somos mujeres por una cuestión de azar, porque las moléculas y demás se juntaron y, en fin, somos Irene y Paola. Pero el que yo sea ya un hombre o una mujer sí va de alguna forma a determinar qué oportunidades tenga o poder tener más o menos éxito, ¿no? Entonces empieza siendo suerte y después aparece el tema de las oportunidades. Así es. Si naces en Afganistán, tal vez siendo mujer tengas menos oportunidades que si naces en cualquier país de Occidente, se me ocurre. Y aún dentro de Occidente podría haber más y menos oportunidades dependiendo del país, ¿verdad? Así es. Ahora, hay un dato importante, Paola, que tenemos aquí, que es los niños hacen que se reduzca la probabilidad de trabajar por cuenta propia en un 17,40% para los hombres y en un 6,4% para las mujeres. Exacto, eso quiere decir que la gente, el efecto de la autonomía, eso que les decía antes, que la gente dice, si soy responsable con mis hijos, ahora quiero cambiar de ser empleado a empezar a trabajar por para tener más tiempo, para tener más tiempo con ellos. Eso afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. Es decir, el hombre, normalmente la persona que es la que está volcada, entre comillas, a la crianza de los hijos, es la que se va a ver afectada por este tema de la autonomía, es decir, por trabajar por cuenta propia. Y esto es un dato que no solamente
hay tanta diferencia entre hombres y mujeres en países como el nuestro en vías de desarrollo, ¿no? También en los países del primer mundo todavía se sigue trabajando en la conciliación trabajo-familia, porque si yo tengo unas políticas desde el área de recursos humanos, desde el área de talento humano, que realmente crean en esta conciliación, ¿verdad? No tendríamos por qué pensar en volvernos autónomas en el momento en que somos madres. Y tú decías algo que me pareció brutal, me comentabas el otro día, que es que alguien te lo había dicho a su vez a ti, que es cómo siéndonos las mujeres las que damos vida, ¿verdad? Podemos tener más limitaciones a la hora de poder seguir trabajando, poder desarrollándonos profesionalmente, y es así. Entonces eso es tema para otro programa, Irene, para cuando hablemos de techo de cristal. Sí, cuando hablemos de techo de cristal vamos a tener un programa centrado en esto, ¿no? Pero es importante traerlo porque no es lo mismo ser hombre o mujer, no es lo mismo estar en un país o en otro a la hora de hablar de éxito, lamentablemente, ¿no? Así es. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la suerte o el esfuerzo. Vamos a hablar de, por ejemplo, los ingresos están determinados, habíamos dicho, por esfuerzo y por la suerte, y la suerte puede introducir una incertidumbre. Entonces, obviamente, la gente no está pensando, para tener éxito necesito de suerte, entonces voy a, no sé, pues rezarle a todos los santos o invocar a la lotería, o etcétera, porque hay un nivel de incertidumbre tal que si tú quieres ser estable y quieres tener ingresos mensuales, quincenales o lo que sea, no puedes obviamente lanzarle todo a la incertidumbre o a la suerte. Y de hecho, aquí hay un punto también que es importante, que es el de la viveza criolla. Nosotros tuvimos un programa en el que hablamos, ¿fue el segundo? El segundo. El segundo programa de Serendipia fue la viveza criolla, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estamos viendo? ¿Cómo lo estamos manejando? La viveza criolla al final es hacer lo mínimo o no esforzarme porque eso es de tontos, o porque me voy a complicar la vida si lo puedo tener fácil. Entonces, nos parece que también podemos relacionar el esfuerzo, la suerte con la viveza criolla. Yo puedo estar en una hamaca esperando tener suerte y ganarme la lotería, pero ¿dónde está el esfuerzo, no? Que yo sea exitoso ganándome la lotería, creo que es una probabilidad de 1 millón. En principio podríamos pensar que si yo trabajo y que si yo me esfuerzo, voy a tener más éxito, que como veremos en un ratito con el tema de la movilidad social, no siempre es así, lamentablemente, ¿no? Pero en principio podríamos decir o pensar que si me esfuerzo me va a ir mejor en la vida, no me haré rico, tampoco es el objetivo de muchos, pero me va a ir mejor que si estoy sentado viendo qué puedo hacer, esforzándome lo mínimo posible. Así es, y un poco como otro dato que me pareció interesante, es que hay chicos, niños, jóvenes, tal vez estamos hablando incluso de los ninis, que los mencionas, ajá. Son personas que tal vez sabiendo que si ellos se esfuerzan y no llegan a nada porque lo ven en sus papás, porque nacieron en algún barrio marginal, porque no tienen oportunidades, etcétera, dicen, ¿yo para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Para qué me voy a esforzar? Y entonces lo que llega a pasar, y esto tal vez sin reproche lo digo, porque tal vez es una situación tan precaria en la que se encuentran, que obviamente lo piensan y le dan 3 vueltas, es si las penas para los criminales no son lo suficientemente duras versus si yo me esfuerzo, no logro nada, ¿qué voy a hacer? Voy a salir a robar. De nuevo, no estoy justificando absolutamente nada, sin embargo, ese puede ser un proceso mental de alguien en un momento de desesperación. Y bueno, ya vamos a profundizar en un tema de la movilidad social, que obviamente está muy relacionado con esto que acabo de decir, de esta gente que de desesperación o lo que sea, sale a robar. Luego quisiera... Perdón un segundo, salen a robar, estamos haciendo referencia a grupos vulnerables, claro, en situaciones precarias. Tenemos clarísimo que también existen personas, ladrones de guante blanco que se conoce que hacen exactamente lo mismo. No estamos hablando justamente de movilidad social. Así es. Y ahora quisiera mencionar un tema interesante que es, ahora sí, oportunidades y esfuerzo, que creo que esa mezcla también es interesante, porque toda la evidencia indica que incluso en los países más desarrollados, las posibilidades de movilidad social, ya vamos a hablar específicamente qué significa movilidad social, depende en gran medida de los ingresos y la educación que hayan tenido los padres. O sea, esas personas que te crían, que te educan, etcétera, dependiendo de los ingresos, es lo que, y de si te dan la oportunidad, es lo que va a determinar si es que tú vas a tener éxito. Podría ser. Ahora,
tú teniendo la oportunidad, teniendo las posibilidades, puedes ser un vago o puedes simplemente no esforzarte y obviamente no tener éxito. Pero es muy difícil que tengas una mala vida si es que esa es la situación. Ahí es cuando hablamos de poca movilidad social, que ya voy a hablar. Ya voy a profundizar, pero las posibilidades individuales de sobrevivir al nacimiento, a estar desnutrido, a continuar estudiando más allá de la escuela primaria, por ejemplo, recibir las vacunas requeridas, entre otras, están significativamente relacionadas con el género, la raza, los ingresos de los padres. Entonces, miren qué interesante cómo aquí se une el esfuerzo y las oportunidades. Si es que yo tengo esa oportunidad de no haber nacido y estar en un problema de desnutrición o de que me caiga una plaga o lo que sea, una enfermedad y no haber estado vacunado, etcétera, es como son oportunidades y ahí es cuando hablamos de la desigualdad de las oportunidades. Si yo agarro esas oportunidades de digamos, sobrevivir esa niñez y luego esforzarme, lo puedo hacer, pero hay personas que ni siquiera se les da esa oportunidad. Entonces, por más que se esfuercen, tal vez no pueden lograr el éxito y ese es el problema. Cuando hablamos de movilidad social, realmente lo que estamos haciendo referencia al grado de movilidad social de una sociedad. Es decir, cómo una persona o un hogar puede cambiar su situación en el tiempo y subir posiciones en la escala económica. Es decir, cómo yo como individuo o como un hogar puede a través del tiempo cambiar su situación y subir, ¿verdad?, en la escala económica. En otras palabras, la movilidad social adquiere la connotación de un indicador de igualdad de oportunidades. Súper importante. Y según en qué país estemos, la movilidad social será A y en otro será B y en otro pobres estarán en la Z, ¿no? Distintos grados de las oportunidades o la capacidad que tenemos de subir en esta escala económica. Exacto, y ahora un poco para tal vez alimentar un poquito este concepto que nos ha dado Irene de la movilidad social, yo les voy a hablar del índice de la movilidad social que, el último que tenemos, que es el del 2020, Ecuador se encuentra entre 82 países, es el número 57. ¿Y qué quiere decir esto? Que para Ecuador le va a tomar mucho más tiempo a una persona de tal generación poder incrementar o subir en estrato económico para poder dejar de ser pobre, por ejemplo, y empezar a ser clase media, por ejemplo. Y hay una serie es interesante, por ejemplo, saber con qué países nos codeamos, ¿no? En ese ranking, que es ese índice de movilidad social, número 1 está Dinamarca, y a Dinamarca le cuesta solo 2 generaciones para una persona que se esfuerza lo suficiente para poder salir de ese estrato y subir. A Brasil, por ejemplo, le necesita 9. En Francia necesitan 6 generaciones. Estamos hablando de generaciones. Imagínense la cantidad de tiempo que se necesita. Entonces, obviamente, mientras menos tiempo, más movilidad social. Pero, ¿cuál es el criterio? ¿Cuáles son los principales indicadores que te dicen que vas a incrementar o vas a subir en estos estratos? Por ejemplo, embarazo adolescente. Qué interesante, ¿no? Prevalencia de la malnutrición en niños de 5 y 19 años. Claro, si es que no estás lo suficientemente nutrido, ni siquiera vas a poder trabajar lo suficiente para poder, esforzarte, etcétera, para poder tener éxito. Luego sería el acceso y la calidad de los servicios de salud y la expectativa de vida. Interesantísimo. Hay más pilares o más indicadores que te hablan de movilidad social. Por ejemplo, acceso a la educación, clarísimo, acceso a la tecnología. Hoy por hoy, qué importante que es la tecnología para poder subir de estrato. Imagínense, es casi. El otro día mis alumnos me decían, Wi-Fi debería ser de derecho humano, casi decían, o servicio básico, impresionante. Distribución equitativa de los salarios, por ejemplo, eso es otra cosa que podría ser un indicador de movilidad social. Entonces, ahora sí hagamos un pequeño análisis de qué es esto de la movilidad social. Avanzar en movilidad social de las personas pobres para que puedan ser al menos clase media o ir escalando, se sugiere mejorar, por ejemplo, progresividad fiscal. ¿Qué significa esto? Que las personas que más, en teoría, más generan, más paguen al fisco. Obviamente siempre pensando, ese fisco no me va a fallar y va a gestionar correctamente esos recursos para poder entregarlos en servicios como salud, vivienda, educación pública, ¿verdad? Otra cosa es disminuir la concentración de la riqueza, estimular el gasto social del Estado, aumentar el apoyo a la educación y
y aprendizaje a lo largo de la vida. Y obviamente, por ejemplo, cosas como la seguridad social, proteger a los trabajadores. Eso también es otro dato importante para movilidad social. De hecho, en las empresas se debería promover la meritocracia, es decir, no ascender o no que mis condiciones mejoren por ser ahijado de o tener X padrinos, sino realmente tener, por ejemplo, unas políticas de evaluación, de desempeño, de retribución, con unos criterios objetivos y claros para todos los trabajadores. Entonces, en las empresas importante el generar culturas de meritocracia, es decir, que por mi esfuerzo yo pueda ir ascendiendo o subiendo también en mis condiciones o en los distintos niveles de la estructura organizacional. Existen también estudios que demuestran que las desigualdades en los países, sobre todo latinoamericanos, vienen desde la colonia, ¿no? Desde la conquista. Y también que las oportunidades de una persona están asociadas, y esto creo que lo tenemos todo claro, a el estatus económico o al lugar al que pertenecemos al nacer, ¿no? En qué tipo de familia, con qué ingresos va a marcar de alguna forma, lamentablemente, esta movilidad social. Luego tenemos, para que haya también movilidad social, se necesita que hayan políticas públicas y privadas que ayuden a impulsar esta movilidad social. Por ejemplo, cosas tan básicas que diríamos, Dios mío, pero es obvio, para poder lograrlo, es que haya una economía sana, que haya una solidez macroeconómica, por ejemplo, que haya empleo. Yo sé que es fácil decirlo y muy difícil que lo consigamos, pero digamos, flexibilidad y que no haya una rigidez a la hora de conseguir trabajo, de las contrataciones, hacer que la gente sea útil y que realmente al esforzarte puedas conseguir éxito o puedas incrementar tus ingresos. Porque acuérdense que cuando empezamos a hablar de éxito decíamos, la forma como lo vamos a traducir ya en algo palpable es ingresos, dinero. Entonces, finalmente, lo que se necesita para que haya un país en crecimiento o para que haya movilidad social es que el Estado sea eficiente. Porque, de nuevo, como yo les decía, ¿de qué me sirve a mí, digamos, pagar impuestos o una persona que genera utilidades y que está contribuyendo con productos, servicios, etcétera, pero además con riqueza al país, con empleo y demás, pagando impuestos, si es que yo sé que esos recursos se van a ir a unos pocos bolsillos, que va a haber corrupción, que no se está gestionando correctamente ese dinero? Ahí es cuando obviamente deja de haber movilidad social, porque las personas a donde tiene que ir destinada estos servicios, no les está llegando esos servicios. Por ejemplo, en nuestro país, Ecuador, la ruralidad tiene muy pocos de estos servicios. Un niño que quiere ir a un colegio, por ejemplo, tal vez tiene una situación muy precaria o si, no sé, pues te mueres de apendicitis en la puerta de un hospital porque no tienes acceso rápido a un buen dispensario o un hospital en la ruralidad porque tienes que llegar a la ciudad. Todo eso implica, imagínense, ¿cómo podemos hablar de subir de estrato si ni siquiera te puede atender bien un médico o llega una ambulancia en el momento que debes, o la desnutrición infantil es un problema que ni siquiera te permite crecer bien para poder desarrollarte ya luego como adulto, no se diga luego como profesional, si es que lo llegas a hacer? Antes de pasar a las estrategias o las pautas que quisiéramos mencionar, como en todos los programas al final lo hacemos, sí creo que es importante, resumiendo, ¿no?, que cuando hablamos de movilidad social, que hemos visto que es un elemento o un indicador fundamental para poder de alguna forma predecir si vamos a poder tener éxito o no y cuántas personas van a poder en un país, en una sociedad tener éxito, mencionar que la movilidad social no solamente es un tema de gobierno, que también es un tema de cómo cada uno de nosotros lo vayamos a trabajar en nuestro ámbito personal. Nosotros podemos tener un empleado en nuestra casa, por ejemplo, al que podemos de alguna forma ayudar o apoyar para que vaya mejorando. Entonces creo que es un trabajo que podemos hacer como individuos. Por supuesto necesitamos, como bien ha mencionado Paola, una serie de medidas, políticas, un Estado consciente de esta realidad y que hay que cambiar. Y también me gustaría cerrar diciendo que es necesario que seamos conscientes todos, pero sobre todo aquellos que hemos tenido oportunidades, tener claro que hay un factor suerte, ya que es fundamental, porque si yo
digo o yo pienso, bueno, que todo lo que yo he conseguido ha sido por mis propios méritos o por mis papás, estoy siendo primero sumamente sesgado, estoy siendo egoísta y difícilmente voy a poder ser empático con el que no ha tenido las mismas oportunidades que yo. Porque sí hay un factor suerte que es importante. Yo nací en la familia que nací por el azar, ¿ya? Yo no decidí nada, ni mis papás decidieron nada. Entonces, esto es fundamental para todos, pero sobre todo para las autoridades, para los gobernantes y para los que toman decisiones. Si yo soy consciente como presidente de un país que hay personas que no tienen o no han tenido la misma suerte, ¿verdad? Ni las mismas oportunidades, va a ser más fácil, entre comillas, poder generar políticas, acciones que vayan encaminadas, enfocadas a que esta movilidad realmente exista y poder intentar dar igualdad de oportunidades a todos. Puede sonar muy Gandhi, muy altruista, pero realmente es hacia donde debemos ir si queremos avanzar como sociedad a nivel social, a nivel económico y a todos los niveles, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer o en qué quisiéramos que pensáramos todos y reflexionáramos? Bueno, reconocer que somos afortunados, ¿verdad? Que ha habido un factor suerte que nos ha llevado donde estamos. También el ser conscientes de esta suerte nos hace ser agradecidos y cuando somos agradecidos por lo general somos más felices, ¿verdad? Y esto no quiere decir que no reconozcamos nuestros esfuerzos, pero sí que hay unos factores que no dependen de nosotros, sino que son externos y el ser consciente de esto pues nos va a permitir ser más empáticos, como decíamos, con el otro, ¿no? Y luego, bueno, ¿qué pueden hacer las autoridades para incrementar la movilidad social? Porque al final lo que queremos de la movilidad, ¿qué esperamos de la movilidad social y por qué queremos que incremente? Es que las personas que se esfuercen logren el éxito y que no dependan ni de la suerte y que tengan más oportunidades. Eso es lo que se espera. Entonces, obviamente los países más desarrollados tienen más movilidad social. ¿Qué esperamos nosotros como este país en vías de desarrollo? Que se le dote de bienes, de servicios públicos, bueno, claro, a través de la distribución de la riqueza, a través de los impuestos y demás, a las personas que hoy no tienen menos. O, por ejemplo, que se haga, y de hecho justo hace poco estaba viendo que una ministra ya hablaba de enfocarse mucho en un programa por el tema de desnutrición infantil, porque como decía antes, si no estás bien nutrido, ¿cómo estamos esperando al menos crecer y luego crecer como profesional? O sea, ya es pedir demasiado. Es que no tienes cubiertas las necesidades básicas. Volvemos a la idea de la pirámide de Maslow, las necesidades básicas, las fisiológicas. Comer, respirar, dormir y poco más. Exactamente. No puedo ir hacia arriba en la escala de necesidades. Así es. Entonces, bueno, esperamos que les haya parecido interesante este tema. A nosotros nos pareció realmente interesante ver a qué le atribuimos el éxito, ¿verdad? Si somos exitosos o no. Ver y un poco aterrizar y tal vez bajarnos de esa nube y decir, no todo es esfuerzo, sí que lo hay, porque tal vez puedes tener las oportunidades y no esforzarte, pero también un poco mirar hacia atrás y decir, a ver, ¿qué es lo que sí he tenido que me ha permitido, junto con mi esfuerzo, ahora sí ser exitoso y demás? Y bueno, el factor suerte que siempre está. Así es. Entonces, como dice Paula, esperamos que les haya parecido interesante. Nos vemos en nuestro próximo programa, que vamos a tratar un tema que es súper interesante, estudiado desde el campo del management y desde el campo de la psicología organizacional, que es el techo de cristal. Así es. Entonces, nos vemos en el próximo programa. Muchos éxitos.